Saludos, hoy vamos a compartir una palabra del cielo para tu vida, quizás con un tema no muy agradable. No puedo respirar. Y bien, la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 10, vamos a leer algunos versículos y deseo que me acompañes, de Daniel capítulo 10, desde el versículo 1, y vamos a escoger algunos versículos como base de toda esta porción. Daniel capítulo 10, versículo 1 dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste a entender en tu corazón y a humillarte en la presencia de Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Vamos al versículo 15, 16 y 17. Escucha lo que dice. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Así dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, en los versículos que hemos elegido para tomar vuelo en base a este tema que el Señor trae para cada uno de nosotros en el día de hoy. No puedo respirar. Y no puedo respirar es una frase que ha estado en la palestra hace un tiempo, puesto como un eslogan por personas famosas que se han hecho eco de causas que algunas personas pueden catalogar justas y otras no tan justas. Bueno, en estos días esta frase ha tomado un repunte por los lamentables sucesos acaecidos en todo el globo terráqueo. Y uno de estos últimos sucesos en los Estados Unidos de una manera particular que ha dado con un estallido de violencia increíble. En verdad que desde finales del 2019, lo que llevamos del 2020 podría ser validado para todos. Esta frase puede resultar válida el que todos digamos a coro: I can breathe, o no puedo respirar. Podemos enumerar una serie de sucesos que han ocurrido tan rápido, pero que a muchos han dejado sin aliento, han dejado sin poder respirar, y a otros los han asfixiado ahora mismo. Estamos en medio de situaciones increíblemente inimaginables, como antes. Las cosas se están dando tan rápido que podríamos decir la boca llena: no puedo respirar. Algunos de esos sucesos te los enumero rápidamente, comenzando con la muerte de Qasem Soleimani
Irán acepta que derribó un avión ucraniano supuestamente por error. Incendios en Australia, muerte del baloncetista Kobe Bryant, temblores de tierra en Puerto Rico, el príncipe Harry y Meghan Markle renuncian al privilegio de la realeza, juicio político contra Donald Trump, inundaciones en Indonesia, elecciones fallidas en República Dominicana, protestas por la falta de transparencia en la República Dominicana. ¿Sabes qué? Pandemia del coronavirus, la supuesta pandemia del coronavirus, incendios en Chernobyl, caída del precio del petróleo, incendios en el vertedero de Duquesa en República Dominicana, un supuesto avispón asesino, brote de sarampión en América Latina, la presunta muerte de Kim Jong-un de Corea del Norte, la economía de América Latina en picada, el Pentágono libera unos supuestos videos de ovnis, marchas, saqueos, violencia por muerte de un ciudadano estadounidense llamado George Floyd, por el cual esta frase se ha hecho popular nuevamente, ya que desde años pasados se ha estado utilizando. Brote de ébola en el Congo y la lista podría seguir y hacer un listado que para muchos podría resultar agobiante, asfixiante. Humanamente, sin lugar a dudas, con todos esos sucesos y las expectativas de otros, podemos decir, no puedo respirar. En un mundo donde las opciones que hay son pocas y no agradables, en un mundo donde la desigualdad es imperante, en un mundo donde los reclamos más justos se convierten en injusticia, en un mundo donde las peleas por los derechos individuales sustituyen el bien personal, la pregunta es válida en este momento. ¿Cómo vamos a respirar? Llama la atención la vida de Daniel, que pudiese llamarse profeta, que pudiese llamarse un evangelista, pudiésemos darle cualquiera de esos títulos, pero Daniel, un hombre que vivió en una época para su pueblo catastrófica, vio morir a muchos de los suyos, fue objeto de cautividad, de calumnias y amenaza, y vivía a la expectativa de las promesas hechas por Dios a su pueblo. Y una cosa que vemos en Daniel es que nunca, a pesar de todo eso, nunca dejó de orar. Claro que para orar debes saber a quién oras, porque orar es hablar con Dios, es la definición que comúnmente conocemos, y hay cosas llamadas dioses que no son Dios. Y hay gente que supuestamente cree en Dios, pero toma caminos equivocados para llegar a Él. Al igual que Daniel, que vivió un tiempo difícil, que para muchos resultaría desesperante, asfixiante, podemos preguntarnos, y quizás en aquel momento él se estaba preguntando, ¿cómo vamos a respirar? No puedo respirar. Daniel logró mantenerse oxigenado, ¿sabes cómo? Por medio de la oración. Y es que la oración es el oxígeno espiritual de aquel que es discípulo de Cristo, de aquel que le cree a Dios firmemente. Daniel oraba 3 veces al día de manera acostumbrada, pero aún con esa costumbre dispuso en su corazón, aleluya, intimar más con Dios, y pasa unos 21 días clamando e intercediendo a lo que Dios, desde el primer día de su disposición de ir más allá en la intimidad con su Dios, de ir más allá de lo que él acostumbraba, él lo escuchó y envió respuesta, dice la palabra de Dios. Pero no fue pasado los 21 días que esta respuesta pudo llegar a Daniel. Pudiésemos hablar mucho acerca de este punto, pero de esto debemos de aprender, de toda esta experiencia de Daniel narrada en el capítulo 10 y tomando como referencia su vida, que es narrada en el mismo libro de Daniel, que el oxígeno de la oración trae revelación. Escucha bien, el oxígeno de la oración
trae revelación. Y hoy en día que estamos muchos poniéndonos de acuerdo e identificándonos con frases como esta, I can't breathe, o no puedo respirar, déjame decirte que hay oxígeno para tu vida, hay forma de poder respirar, hay forma de poder revivir, hay forma de que tus órganos, tus sentidos cobren vida en este momento de desesperanza, en este momento que está viviendo la humanidad. ¿Sabes qué? El oxígeno de la oración trae revelación. Dice la palabra en Daniel capítulo 10, versículo 1, que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Es cierto que la oración trae revelación, pero ¿qué tipo de oración, aleluya, necesitamos hoy para obtener la revelación que tanto necesitamos? Pues vivimos en un mundo de tonos grises. No se sabe a quién creer. Lo que en un momento creías que era la verdad, luego es desmentido y convertido en una mentira. Las redes sociales son medios de libertad, supuestamente de expresión, pero al mismo tiempo, si no vas con la manada, son medios de censura para tu vida y para todos los que te rodean. Entonces, ¿qué tipo de oración necesitamos hoy para obtener la revelación? Aleluya. ¿Sabes? Necesitamos el intercesor que se aflige por lo que está ocurriendo a su alrededor. Daniel capítulo 10, versículo 2 es un gran ejemplo de eso. Dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Daniel se afligió y necesitamos hoy en día a intercesores que se aflijan por lo que está ocurriendo a su alrededor, por lo que le está ocurriendo a su pueblo, por lo que le puede sobrevenir a la humanidad. Necesitamos al discípulo que deja cualquier placer terrenal por ir tras la revelación de Dios. Daniel capítulo 10, versículo 3 nos demuestra que él hizo eso. Dice el versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino a mí, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas, dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos al discípulo que deje cualquier placer terrenal por ir tras la revelación de Dios. Pero también necesitamos orar de modo que donde estemos podamos estar conectados con el cielo y recibir revelación. Daniel capítulo 10, versículo 4 nos demuestra que en el día 24 del mes primero estaba Daniel a la orilla del gran río y de Keli. En el versículo 5 dice que él alzó sus ojos y miró, y aquí vio a un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Necesitamos orar de modo que donde estemos podamos estar conectados con el cielo y recibir revelación. Porque cuando hay personas afligidas por el momento histórico que les ha tocado vivir, cuando hay personas que entienden los tiempos y reconocen que lo humano no es lo que se necesita, cuando hay personas que se afligen, que se constriñen, pero no que se quedan con esa aflicción, sino que van delante de la cruz de Cristo, aleluya, cuando hay personas que aún ejerciendo sus tareas cotidianas o buscando el sustento, saliendo del lugar de confort, se mantienen conectados, aleluya, entonces viene revelación del cielo. La oración nos mantiene vitalizados, debemos de saber. Mientras esperamos esa revelación, debemos estar conectados en la oración porque la oración nos mantiene vitalizados. La oración nos mantiene velando mientras llega esa revelación. La oración nos mantiene con nuestros sentidos espirituales activos mientras llega la revelación. Es necesario, es indispensable la oración y Daniel era un hombre de oración. Pero muchas veces no solo basta con la revelación que recibimos, ¿sabes? Necesitamos confirmación, porque el oxígeno de la oración trae confirmación.
La confirmación es necesaria, es indispensable para poder disipar las dudas. Sí, porque tanto el enemigo, el mundo y personas quieren traer sobre nosotros, aleluya, duda cuando estamos recibiendo revelación de Dios, cuando estamos recibiendo indicaciones de parte del cielo. La confirmación es necesaria para comprobar la veracidad de la experiencia que has tenido. La confirmación del cielo es necesaria para saber con qué poder se va a ejecutar la visión, la oración, aleluya. La confirmación es necesaria. Por eso y por muchas razones más, nosotros debemos de procurar seguir siendo oxigenados por el Espíritu Santo, aleluya. A través de la oración debemos de ser oxigenados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga a nosotros lo necesario, la necesaria confirmación de la palabra recibida. Si has recibido, aleluya, una orientación de parte del cielo, es necesario también la confirmación para que no vengas dudas, para que no estemos cambiando, para que no estemos dudando en medio de la ejecución de la misma, para que ninguna teoría religiosa mine nuestra mente, para que ninguna duda humana quiera hacernos sucumbir, para que ningún espíritu de confusión encuentre cabida en nuestra mente y corazón, porque en medio de la revelación el enemigo quiere aprovecharse de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra mente. El apóstol Pedro recibió una revelación del cielo. El Señor Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y el que contestó de manera correcta fue el apóstol Pedro. Y Jesús le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Esto viene del cielo, aleluya. Pero ahí mismo estaba el enemigo tratándose de aprovechar de esa revelación. Oh, él acababa de decir quién era Jesús, cuál era su identidad, la acababa de revelar, pero no entendía cuál era la identidad de ese que había acabado de mencionar, aleluya. Por eso nosotros necesitamos confirmación de la revelación. E inmediatamente Jesús le confirma y le dice: oye, tú acabas de decir algo grande. No te dejes usar por el enemigo. No dejes minar tu mente por el enemigo. Y eso el Señor nos está diciendo en esta hora. La iglesia está recibiendo cosas grandes en este tiempo, pero quizás no está entendiendo la visión. Quizás no está, aleluya, recibiendo confirmación. Y en este momento, aleluya, hay teorías religiosas por otros religiosos que están tratando de minar la mente, aleluya, de los que están recibiendo revelación. Hay dudas humanas que quieren hacernos sucumbir en medio de los tiempos. Y hay espíritus de confusión enviados para confundir aún aquellos que están pidiendo por revelación. Dice la palabra en la segunda parte de Daniel, capítulo 10, versículo 1, que la palabra era verdadera. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Debemos saber que la confirmación es para el que está conectado. Aleluya. Los que no están conectados, lo que ven, aleluya, lo resiste, no lo resisten. El que no está conectado, lo que ve, no lo resiste. Huyen de la revelación. Es más, dicen que es mentira. Daniel estaba acompañado, pero los que lo acompañaban huyeron. Solo quedó Daniel. Aleluya. Tuvieron miedo y huyeron. El que no está conectado no puede recibir la revelación. Y hay personas hoy en día que quizás crean que no resistan la revelación, pero el oxígeno de la oración te dará la capacidad de soportar el recibirla y el comunicarla. Así que no temas, dice el Señor, porque el oxígeno de la oración te dará la capacidad de soportar el recibirla y el comunicarla. Aleluya. Nosotros acostumbramos a alabar a Dios cuando estamos de manera presencial, cuando estamos recibiendo una palabra. Y yo en este momento digo: gloria a Dios.
no tenemos miedo de alabar a Dios porque sabemos que alabamos a un Dios vivo, a un Dios que no sufre de los nervios, a un Dios que le agrada cuando nosotros podemos alabar y glorificar el nombre santo del Señor. Y dice la palabra de Dios que toda carne alabe el nombre del Señor. Daniel capítulo 10, versículo 8 hasta el 10, nos da un poquito más de esto que estamos hablando. Dice la palabra, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, escucha bien, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Esto es tremendo. El recibir la visión lo deja sin fuerzas. No tenía vigor y parece no soportar. Muchos hoy están viendo lo que está ocurriendo a su alrededor y quizás el temor, el miedo, la incertidumbre lo tiene sin fuerza. Pero déjame decirte que ojalá sea la visión de Dios que te deje sin fuerza y que te deje sin aliento. Aleluya. ¿Por qué? Porque si es la visión de Dios que te deja sin aliento, que te deja sin fuerzas, quiere decir, aleluya, que el Señor te ha escogido para que recibas revelación y que vas a recibir un toque, aleluya, que te va a colocar en la forma indicada para recibir la revelación. A Daniel recibe un toque que lo coloca inclinado sobre sus rodillas y sobre la palma de su mano. Lo coloca inclinado, como si estuviera de manera reverencial delante de aquel que le estaba hablando. Lo que están clamando porque este mundo, aleluya, está falto de oxígeno y están a la espera de una revelación o han recibido la revelación, deben de estar dispuestos a permanecer de rodillas, porque de rodillas es que se recibe la confirmación. Aleluya. De rodillas es que se recibe la confirmación. De rodillas es que se dictan los detalles que el cielo quiere que sepas. De rodillas es que vas a poder soportar lo que recibirás. De rodillas es que la confirmación puede ser recibida. Aleluya. Señor, ayúdanos a estar de rodillas delante de tu presencia y no delante de los hombres. Porque hoy en día las situaciones han querido postrarnos delante de los hombres, postrarnos delante de las alternativas humanas, postrarnos delante de las supuestas soluciones de los seres humanos. Pero ojalá que estemos nosotros postrados no delante de esas cosas, sino delante del único gran y Dios verdadero. Y podemos recibir revelación y confirmación. Y el mundo a tu alrededor puede seguir gritando, no puedo respirar. Es el momento de pedir por comprensión. Porque aunque hayas recibido, aleluya, te hayan confirmado, pero como que no entendemos, como que no comprendemos mucho, aleluya. Y muchas veces esa falta de comprensión de la visión ocasiona que regresemos a prácticas mundanas y que creamos que con los medios mundanos vamos a resolver los retos con los cuales nos estamos enfrentando. Déjame decirte, no. Las prácticas mundanas lo que hacen es hundirnos más. Debemos saber que como a Daniel, el oxígeno de la oración le dio visión, confirmación, pero también le dio comprensión. El oxígeno de la oración trae comprensión. Daniel capítulo 10, versículo 1, en la tercera parte de este versículo encontramos esta declaración. Pero él comprendió la palabra. Subraya eso allí en tu Biblia, escríbelo. Pero él comprendió la palabra. No es solo ver, ni tampoco oír. Puedes ver y oír y no comprender.
Cuando el Espíritu te está oxigenando por medio de la oración, pasas a ver y a oír, pasas de ese ver y oír al comprender. Aleluya. Nos dice la palabra en el capítulo 10 de Daniel, versículo 12, tres cosas que debemos estar dispuestos a hacer para que el oxígeno de la oración traiga comprensión. Dice la palabra, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, y escucha bien, y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí hay una palabra poderosa para nosotros. El Señor nos está diciendo, no temas, no temer, pues has clamado a Dios y Dios es propicio con los que le buscan de corazón. ¿Estás clamando a Dios? ¿Has clamado a Dios? ¿Sabes? No temas. Dios es propicio con los que buscan su rostro de veras. Aleluya. Eso le dijo Dios a Daniel y nos está diciendo Dios a nosotros hoy. Y eso es una palabra veraz, es una palabra verdadera, aleluya, porque la Biblia nos dice que a los que de corazón le busca, Él es propicio para con ellos. No temas. Lo segundo que vemos ahí es disposición. Cuando Él se dispuso, la disposición no es un simple deseo momentáneo, es una acción consciente y activa de la voluntad del hombre en acercarse a Dios y en esperar la revelación que Él le va a dar. Eso me acuerda a lo que dice Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay personas que dicen que eso simplemente fue para Jeremías, que ya eso hoy no sucede. Pues déjame decirte que el mismo Jesús proclamó palabras parecidas, los cuales nos cimientan en esta promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo invito en este momento a que clamemos, que tomemos la disposición de clamar, de humillarnos, de echar fuera el temor. Aleluya. Para recibir revelación. Lo tercero que encontramos en ese versículo que acabamos de leer de Daniel capítulo 10, versículo 12, es que Él se humilló. Humillarse es clave en nuestra relación con Dios. Humillarnos en la presencia de Dios. Aleluya. Porque si nos humillamos debemos de creer firmemente que van a ser escuchadas nuestras palabras. Corazón contristo y humillado no rechazas tú. Oh, aleluya. Cree firmemente que van a ser escuchadas tus palabras, que va a venir revelación, que va a venir confirmación y que Él te va a dar la comprensión de esa revelación. No te va a dejar sin entendimiento. La comprensión de lo que está pasando en estos momentos en el mundo espiritual que se refleja en lo carnal puede evitarnos muchos malos momentos. Hay personas que están viviendo en desesperanza, que están viviendo en ansiedad, que están viviendo situaciones indeseables, aleluya, por causa de los acontecimientos que están viviendo esta frase, no puedo respirar. Pero la comprensión de lo que está pasando sobre la faz de la tierra debe darle esperanza a los hijos de Dios y no temor. La comprensión de lo que está ocurriendo alrededor de la iglesia debe despertar a los guerreros y ponerlos en actitud de batalla. Oh, y esos guerreros, aleluya, tienen que ponerse con la espada en la mano y de rodillas delante del Señor para que podamos avanzar y ganar lo que el Señor ha dicho que nosotros vamos a ganar en esta batalla. La comprensión de lo que está pasando debe provocar que vayamos al lugar de encuentro y llenemos nuestros tanques del oxígeno espiritual que nos permita respirar en lo natural. Porque cuando tenemos ese tanque de oxígeno espiritual lleno, aleluya, lo espiritual en lo carnal se hace llevadero. Hay muchas personas que se sienten agobiadas en lo carnal.
Claro, porque su tanque espiritual está vacío. Necesitas oxígeno espiritual, porque quizás estás respirando el aire natural, pero ese no te basta. Te sientes que falta el aire y el mundo hoy grita que le falta el aire. Aleluya. Necesitan ese aliento del Espíritu. Aleluya. Mientras reciba la comprensión de la revelación, permanece como Daniel. ¿Cómo permanecía Daniel? Daniel capítulo 10, versículo 15 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Permanece así, con los ojos puestos en tierra y enmudecido mientras recibe la revelación, poniendo la atención a los detalles, respirando profundamente el oxígeno del Espíritu para que puedas dar cosas santificadas y poderosas en Dios. Aleluya. Debemos saber que el oxígeno de la oración trae inteligencia. Encontramos una declaración interesantísima en la parte final del versículo 1. Tuvo inteligencia en la visión. Vuelvo, pregunto, ¿tuvo qué? Tuvo inteligencia en la visión. El mundo no puede respirar porque no puede ver dónde está el verdadero oxígeno. Y es que todas estas atrocidades son efectos, amigos, hermanos y todo el que nos está escuchando, todas estas atrocidades son efectos del accionar pecaminoso del hombre. Y así como el accionar pecaminoso ha venido desarrollándose a sí mismo y ha venido ahogando a la humanidad y ha venido maltratando a la humanidad y a lo creado. Y asimismo la humanidad ha venido replicando esas conductas. Asimismo la humanidad misma se maltrata y maltrata a lo creado. Pero en ese círculo vicioso, aleluya, en ese círculo vicioso de hundirse en el pecado, de maltratarse, se siente que le falta oxígeno el mundo y no puede respirar porque cada vez más se aleja de su diseñador, de su sustentador, de su proveedor. Daniel con la visión tuvo una serie de reacciones en su cuerpo que la podemos entender mejor en el versículo 16 y yo creo que son pertinentes para este tiempo, para lo que estamos hablando, para lo que el Señor te está comunicando. El versículo 16 dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Aleluya. Quizás sienta lo mismo en este momento estelar que estamos viviendo de la vida humana, pero ojalá sea por la visión y no por las preocupaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Muchos ahora mismo están diciendo, me han sobrevenido dolores, estoy debilitado, no puedo alabar. Eso no, aleluya. La revelación, la confirmación y la comprensión deben proveer a una persona que está recibiendo oxígeno de la oración, aleluya, deben proveer inteligencia para discernir, para actuar en medio de los tiempos. Inteligencia en la visión, inteligencia en los tiempos, inteligencia para actuar, inteligencia para esperar, inteligencia para saber que el que se ha dispuesto a humillarse delante de la presencia de Dios va a tener siempre su guianza, va a tener siempre, aleluya, su sustento de una manera u otra, va a tener su acompañamiento. Hermanos, déjame decirte algo. Daniel capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice lo siguiente. Acompáñame allí. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?
porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. No tenía aliento Daniel, pero era por causa de la visión, no por causa de lo que estaba a su alrededor. Él se sentía incómodo por lo que estaba pasando y las cosas que podrían haber pasado. Pero lo que le quitó el aliento fue la visión. Hermano, que la visión sea lo que te quite el aliento y no lo que está pasando a tu alrededor. La revelación de Dios sea lo que te deje estupefacto y no lo que está pasando a tu alrededor. Porque si es la visión de Dios que te deja de esa manera, puedes estar confiado de que vas a recibir aliento. Sigue diciendo el versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Alábale. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice la palabra del Señor, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aleluya. Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Yo sé que el solo leer esta palabra está mandando un mensaje claro a la vida de aquellos que han confiado en la providencia de Dios, que han confiado en el único y verdadero Dios. Y tienes que saber que aunque te sientas que no puedes respirar, siempre puedes comunicarle a Dios cómo te sientes y Él te responderá. Tienes que saber que cuando recibes una revelación del cielo, su confirmación y su comprensión, aleluya, Él no te va a dejar sin aliento. Dios te va a fortalecer. Dios nos fortalece en este tiempo donde todos están proclamando calamidad, donde muchos han querido cosechar o pescar en mar revuelto. Debes saber que cuando recibes revelación es que hay que emprender un nuevo camino para la gloria de Dios. Tenemos nosotros que tener en cuenta que Dios va a fortalecer nuestro cuerpo cuando estamos en su búsqueda, pero también va a fortalecer nuestras emociones y nos va a dar paz. Así lo hizo con Daniel. Así lo ha hecho con muchos en la cronología bíblica. Y así en este momento oramos para que lo haga con nosotros. Hoy el mundo grita, no puedo respirar por múltiples razones. Hoy Dios te dice, yo te doy vida y te la doy en abundancia. Hoy el mundo pelea porque no puede respirar. Hoy Dios te dice, yo haré justicia, yo pagaré a cada hombre según sus obras, como dice Romanos capítulo 2, versículo 6. Hoy el mundo está en una loca carrera infernal, pero puedes salir tú victorioso de en medio de esta loca carrera infernal en la cual se encuentra el mundo, yendo a la fuente del oxígeno eterno que es Cristo Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, único y verdadero Dios. Es tiempo de venir a Él, es tiempo de entregarse a Él para que podamos respirar. Te invito en este instante que me acompañes a orar. Te invito en este instante que allí donde estás incline tu rostro y si es posible toques la pantalla por donde estás recibiendo esta señal. Y en fe vamos a decirle al Señor, permíteme respirar, dame una revelación que me levante, aleluya. Permíteme ir de rodillas en este momento para recibir el oxígeno que viene por medio de la oración. Acostumbramos en esta iglesia a decirle siempre, la oración es el oxígeno del cristiano. Sin oxígeno no se puede vivir. El mundo no está pudiendo vivir. Está como pez fuera del agua. Está gritando, me hace falta oxígeno. Pero tú
en medio de este mundo, que no es tu mar, que no es tu océano, aleluya, el Señor te está diciendo, vas a poder respirar porque yo soy el que todo lo puede y el que controla, aleluya, y el que hace todas las cosas que no son como si fuesen. Toca tu pantalla en este momento y repite esta oración. Señor Jesús, a ti entrego mi vida y mi corazón. Te proclamo como mi Dios, como mi Rey. Y te pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder obedecer, para poder construir una vida de oración que me permita estar siempre vitalizado en este mundo de caos, en este mundo de desesperanza, en este mundo donde el hombre ha hecho tantas cosas que ha provocado una hecatombe. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, tu misericordia y tu favor para conmigo y para los míos. Te pido tu favor, Señor. Ten misericordia de mí. Amén.